Bueno, colegas, buenas noches. Bienvenidos a todos aquí al webinar de la empresa Vector. Webinar que hacemos cada 15 días sobre un tema en particular. Comentarles que si ustedes quieren tomar algún tema en particular para hacer un webinar, pueden pasar sus sugerencias al grupo de WhatsApp de temas que ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿no? Está abierto a sus necesidades y curiosidad también. Puede prepararse un tema en función de lo que ustedes gusten, ¿ya? Hoy día vamos a tomar un tema bien importante, que es las funciones y obligaciones de un residente de obra en un proyecto de electrificación rural. Es una explicación sencilla y básica, como siempre hacemos aquí en la empresa, algo sin muchas vueltas, para que ustedes puedan, puedan comprender y tal vez adecuar la situación, ¿ya? Les voy a compartir la presentación en este momento y vamos a desarrollar el webinar. Cualquier consulta, pregunta, ya saben, colegas, me pueden cortar inmediatamente, el micrófono está a su disposición y me preguntan. Está abierto a todas las preguntas relacionadas al tema, obviamente, ¿ya? De igual manera, podemos entablar una conversación con los colegas que ya tienen experiencia en este campo para afinar y familiarizarnos con algunos criterios, sería bueno, ¿ya? Les comparto la presentación y comenzamos con el desglose del tema del día de hoy. Ok, muchachos, vamos a ver las funciones y obligaciones del residente de obra en un proyecto de electrificación rural. Primero vamos a desglosar un poco lo que es un proyecto de electrificación rural. Bueno, aquí todos somos de la línea de la parte eléctrica, ¿no? También debe haber electromecánicos, eso es indiscutible, y tal vez alguien de electrónica es posible. El tema está abierto al que quiera, ¿ya? Los proyectos de electrificación rural aquí en el país, en Bolivia, están enmarcados en lo que es el PER, que son los proyectos de electrificación rural. Mierda. Ahora sí. Está enmarcado en lo que es los proyectos de electrificación rural en Bolivia, ¿ya? El PER, como se conoce, bueno, los que trabajan en línea eléctrica conocen que es el PER, obviamente, porque de ahí salen los proyectos de estas características. Tienen como una visión llevar servicio eléctrico a comunidades campesinas alejadas, ¿ya? Son lugares donde... Bajo poder de habitantes, asimismo no existe suficiente infraestructura vial encontrándose aisladas las presentadas siguientes características. Proyecto de Les pediré que apaguen su micrófono, por favor. Sí, gracias. Ya, estos proyectos el PER son proyectos de electrificación rural que están manejadas por el Estado. Es llevar energía eléctrica a lugares y comunidades campesinas alejadas. Ese es el propósito del PER, ¿ya? Son proyectos que extienden línea eléctrica a lugares alejados. Dentro de lo que es el PER también se han hecho en su tiempo lo que son las microcentrales hidroeléctricas, eólicas, pequeñas y también energía solar. Pero sobre todo el PER maneja lo que es electrificación rural, línea eléctrica, ¿ya? Línea eléctrica que se extiende muchos kilómetros a comunidades que están alejadas. Eso es lo importante de este tipo de proyectos. Cada año el gobierno destina, hay siempre un monto, un presupuesto estipulado. Es decir, todos vamos de alguna manera a llegar a este tipo de trabajos. Bueno, todos los que un poco nos identificamos con la línea eléctrica, ¿no? Porque siempre hay. El gobierno siempre va a destinar un monto de dinero porque es parte de su obligación, de su función, y siempre va a haber este tipo de proyectos, ¿no? O sea, esto no va a desaparecer. Porque son de un carácter social, ¿no? No son proyectos que se busca
tener una utilidad o rentabilidad. No, este proyecto no es como a fondo perdido, se puede decir. La ganancia es social. Está muy bien porque es función del gobierno, ¿no? De cualquier gobierno de turno tiene que realizar esto, ¿no? Para eso se dispone del dinero. Estos proyectos presentan las siguientes características. La lejanía de las comunidades, ¿sí? Y poca accesibilidad a esos lugares, a esas comunidades. Sí, es una comunidad cercana, no asume un proyecto de electrificación rural. Más bien, la empresa distribuidora de la ciudad donde tiene la concesión va a tender a acercarse a esas comunidades cercanas. En electrificación rural siempre se busca comunidades alejadas, donde sabemos que la empresa distribuidora no va a llegar, pues. O sea, no va a alcanzar a llegar a esos puntos. Por eso es que se hace este proyecto, ¿sí? Comunidades alejadas. El consumo de estos lugares obviamente es reducido. Es una ventaja esto, ¿no? Porque eso nos permite jalar línea monofásica en la mayoría de los casos. También se puede jalar línea trifásica, sí, hay tramos en electrificación rural troncales que se han jalado en línea trifásica. Y después se han sacado ramales en línea monofásica. ¿Ya? Porque son cargas reducidas en lugares puntuales, ¿no ve? Estamos hablando de una comunidad de 25, 30 casitas, de un consumo mínimo. Y son, pero dispersas, ¿no? Está en una colina, otra en otra colina, está en un valle, está al borde de un río, distancias alejadas, de un solo trazo, pero. Entonces, se lleva la línea eléctrica, los constructores, los linieros, los oficiales linieros llevan la línea eléctrica y sacan ramificaciones, o bien pasan por todos los pueblos. ¿Ya? De eso se trata este tipo de proyectos. El consumo, como les he dicho, es reducido. O sea, no hay ningún problema. Se instalan transformadores de 10 kilovolamperes, 15, 20, hoy en día es 20 y 25 lo mínimo que se coloca, de 10 ya muy poco. ¿No? Siempre se tiende a la proyección de que el pueblo va a crecer y obviamente crecen con este tipo de proyectos, ¿no? Les llega energía eléctrica y bueno, pues hay muchas prestaciones que pueden a partir de eso tener, ¿no? Estas poblaciones son dispersas, ¿ya? Son pequeñas y dispersas en distintos lugares dentro de una ruta. Ese sector donde normalmente se llega son comunidades alejadas, campesinas, donde el poder adquisitivo es bajo. Son comunidades donde los campesinos no están constantemente viniendo a la ciudad, ¿no? Una vez al mes vienen, porque siempre hay transporte, algún tipo de vehículo que viene a la ciudad, ya sea camión o pueden ser pequeños micros, que ingresan a esos lugares una vez a la semana, otros una vez al mes. Entonces son comunidades pobres, eso es lo importante de esto, ¿no? Y lo noble de este trabajo, porque tanto los ingenieros, los técnicos, los electricistas en general que trabajan en este ámbito, sufren mucho porque es un trabajo bien pesado, es bien duro. O sea, ser liniero es un trabajo de bastante respeto, porque es bien duro, bien costoso, ¿no? Los que hacen línea saben cuán duro es este trabajo, ¿no? No se compara. Y la cantidad de riesgos que se corre, cómo se duerme ahí en el campamento en payasas, te mojas, te pasa frío, en lluvia tienes que estar jalando línea, haciendo huecos, plantando postes, ¿no? Pero la ventaja y lo bueno de esto es que es al fin bien social, ¿no? Con que una comunidad, un campesino, un niño en el campo tenga luz en su escuelita, por ejemplo, yo creo que está bien pagado. Más allá del sueldo y dinero que se recibe de este tipo de proyectos, obviamente como trabajadores tenemos un beneficio, ¿no? Un sueldo por el tipo de servicio que prestamos, los que somos de línea. ¿Ya? En esos sectores normalmente no existe mucha infraestructura vial, es decir, no hay una carretera, un camino bien preestablecido. Sí, a la comunidad principal normalmente hay un camino ya preestablecido, llega la flota, el micro a ese lugar, y de ahí, bueno, tiene que ingresar a comunidades donde a veces se entra a pie, pues, ¿no? Se hace brecha, donde hay bastante selva, se brecha, y donde hay lugares donde el camino es muy angosto, bueno, pues hay que cavar para que entre el camión grúa, la camioneta y podamos meter material, ¿ya? Esas son las características de este tipo de trabajo. Pueden ver aquí unas fotografías, ya deben estar en la pantalla de ustedes, y son este tipo de trabajo, para los que no conocen sobre todo, ¿no? Fíjense una comunidad en la primera fotografía donde los techitos son de paja, ¿no? Eso cuando uno va al campo, eso en un lugar alejado va a encontrar eso, casitas de adobe, techitos de paja.
¿sí? Son pueblitos, incluso algunos que durante el día están desérticos y la noche solamente la gente viene porque después están trabajando en sus chacras, con los animalitos, ¿no? Son lugares lejanos, eso hay que entender. En la segunda fotografía se puede ver un carro grúa que está cargando postes, que ya ha ingresado lo más próximo al tramo del proyecto. Y bueno, siempre se tiene un lugar de almacenaje, donde van llegando los postes, donde se va acumulando, porque esto es electrificación rural, con línea eléctrica, ¿no ve? Se jala en 14.9, normalmente, la derivación de lo que es 24.9, 14.5. Entonces, se acumulan los postes y después se empieza a trastear o llevar a los puntos, porque no están a veces sobre el camino, ¿no ve? Hay que subir un cerro, hay que hombrear. Los trabajadores, como les digo, es bien costoso. Para todos es costoso, no solo para los trabajadores, ¿no? Todos ahí la pasan mal, pero el trabajo es bien noble al final. Aquí se puede ver una camioneta, por ejemplo, de la empresa que está plantada, algo común en este tipo de trabajos, ¿no? Que las movilidades se planten. Bueno, si no pasa una desgracia mayor. Aquí vemos una fotografía que está igual, estoy yo ahí en la camioneta y bueno, estamos parqueados en un lugar, ¿no? En la otra foto, en la que está el puntero, podemos ver a un electricista liniero, un oficial liniero, que está preparando lo que es el dinamitado, por ejemplo, ¿ya? Hay lugares donde no se puede hacer una excavación normal porque el terreno es duro, pues es roca, es duro, es planchón. Entonces, ahí que tenemos que hacer dinamitar. El manejo de dinamita es algo bien peligroso, ha habido accidentes alguna vez. Sin embargo, hay gente que ya es experta, ¿no? No cualquiera lo hace, porque es de riesgo. No es difícil, pero es de riesgo, hay que tener bastante precisión. A ver, de bastante precisión, se ha trancado. Ok, entonces es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Como les digo. Normalmente para los que hacen dinamitado, de los linieros, hay un curso de capacitación que da la empresa Fanexa, ¿no? La empresa de explosivos de Bolivia. No todos son certificados. Hay muchas personas que aprenden en este tipo de trabajo de forma empírica, ¿no? Haciendo. Porque en ningún lugar te enseñan a hacer liniero, ¿ya? Eso se aprende sobre la marcha. Igual los ingenieros que entran a este tipo de trabajo, cuando les toca entrar a esto, todo sobre la marcha, no hay una escuela formal. En la sexta foto que pueden ver, está en una ladera, por ejemplo, ya han llegado los postes y están acabando la excavación para hacer una estructura tipo H. Esta estructura tipo H normalmente se utiliza para hacer saltos largos, cruzar de un cerro al otro cerro, cuando hay una quebrada, ¿no? No hay un camino, digamos, preestablecido. En lugares donde hay camino, obviamente se hace la postación cada 80, 60, 110, 120 metros, de acuerdo a los planos del proyecto original o del replanteo y rediseño que a veces se hace. Sin embargo, hay bastantes lugares donde hay que cruzar, así con línea larga, ¿no? 300 metros, 400 metros, hasta 1 kilómetro se puede cruzar en este tipo de estructuras. No conviene, ¿no? Un cruce de línea largo no es adecuado, no es confiable, digamos. ¿Qué pasa si falla la línea en ese tramo? Pucha, reparar es costoso, pues. Entonces, lo mejor siempre es hacer tramos más cortos. Sin embargo, sí se hace, ¿no? No se olviden que estos proyectos son de carácter social. Y hacer de carácter social no pueden tampoco invertirse mucho dinero. Entonces, tiene un tope. Con ese monto de dinero tiene que construirse la línea. Si se optimiza el costo, el precio, y eso se optimiza en función del trazo y el tipo de estructuras, y el remanente de dinero existe, ese dinero tampoco retorna. Ese dinero va a beneficiar a otras comunidades que siempre aparecen. En los proyectos se tiene un trazo ya definido y son proyectos que han sido diseñados hace 3, 4, 5 años atrás. Uno llega al lugar y en el lugar aparece otra comunidad pequeña, ¿no? Hay lugares estratégicos que tienen que tener energía. Entonces, a veces no están establecidos en el diseño original, no hay. Entonces, ¿qué se hace? Se optimiza el proyecto y el dinero remanente se vuelve material, mano de obra y bueno, y se llega a esos lugares, ¿no? Siempre es bueno optimizar. Vemos aquí otro grupo de fotografías. Fíjense, aquí también están preparando el tema del dinamitado. Aquí en la fotografía donde está el puntero, bueno, está la camioneta, están saliendo los muchachos, la cuadrilla, ya a faena, 7, 6 de la mañana, normal salir, porque ahí se va al campo y regresa en la noche nomás ya, ¿no? Es la hermenéutica del trabajo, porque son lugares alejados. El campamento que pueden ver es un pueblo,
Aquí ya se está llegando en la tercera foto al lugar de trabajo, están sacando los materiales para empezar a hacer ya la faena como tal. En esta otra foto pueden ver, es ya en el campamento, ya eso es en la noche o a veces en la madrugada, donde uno prepara los alimentos, ¿no ve? Es muy independiente eso, ¿no? Fíjense ahí la payasa cómo está botada en el piso nomás. Son condiciones precarias, pero que no hay otra manera, así es el trabajo. En la fotografía del medio están viendo nuevamente la camioneta, obviamente está a la espera de los muchachos, ¿no? Que están trabajando. Trabajo normal. En esta sexta foto pueden ver cómo están plantando. Están levantando el poste a pulso, ¿no? Los linieros, la cuadrilla, el grupo que le tocó plantar el poste. Porque ese sector, por ejemplo, no puede entrar el carro grupo, ¿no? Ahí se ha trasteado el poste en hombro, o sea, hombreado si quieren, y ahí pues con las herramientas adecuadas se lo va a plantar, se lo va a aplomar, se lo va a orientar y después se construirá la línea sobre esa base, ¿no? Lo bueno de estos proyectos, vuelvo a repetirles, es que es muy bueno. Al final el trabajo se vuelve social. Creo que todos los linieros, los ingenieros de campo, supervisión, fiscalización, entienden ese propósito. Es por eso que les digo, este trabajo es bien noble en el fondo. Si bien uno gana su dinero al hacer este trabajo como empleado, como trabajador, como liniero, como ayudante, pero al final el beneficio es social, ¿no? Entonces, más allá del dinero adquirido, como les repetía, que un niño tenga en su escuela luz, es bueno, ha cambiado la vida de alguien, ¿no? El trabajo que hemos hecho. Por eso es bien esperanzador, ¿no? Se ve cómo la electricidad cambia la vida de las personas. Eso se puede ver. Cuando pueden tener este servicio tan esencial por primera vez, es innegable que el acceso a la energía eléctrica provoca un cambio profundo en la población, que nunca lo tuvieron. Este cambio puede tener un doble impacto en los proyectos de electrificación rural. Dice que tiene un doble impacto porque uno es el beneficio de tener la energía eléctrica que les está llegando, que tarda un tiempo, obviamente no es inmediato. Y el segundo es el desarrollo que se puede lograr a través de esa energización, de esa luz que les llega, de esa electricidad que les llega. ¿Sí? Por eso tiene un impacto. Además que en esos lugares alejados normalmente se emplea la mano de obra de los campesinos. Se arma una cuadrilla que son de excavadores, de trasteadores, que apoyan a la cuadrilla original, a la que llega de la ciudad, de la gente que ya está experta en el tema, y trabajan y ganan su dinero también. O sea, ahí, más allá de construir la línea solamente, tiene un gran impacto en la comunidad. Por un lado es el servicio eléctrico, ¿no ve? Que es evidente. Eso es innegable. Mejora la salud, mejora la educación. Existen nuevas oportunidades de actividades, ¿no ve? Por ejemplo, en el tema de los sembradíos que tienen, ya se puede implementar un sistema de bombeo, de riego. Eso de a poco va llegando. Pero primero tiene que llegar la energía, porque después llegan otros proyectos sobre esa base. Cuando no hay energía eléctrica, nadie ingresa, porque no hay condición. Una vez que la cuadrilla, los linieros han entrado, pues detrás llegan otros proyectos a acompañar, ¿ya? Y obviamente todo esto también es esfuerzo de los campesinos, ¿no? No se hace solo, digamos. Los campesinos, obviamente, que trabajan ayudando en este campo, no lo hacen gratis, también tienen su dinero, su jornal. Sin embargo, es el apoyo con el que se cuenta, ¿no? A veces, cuando el proyecto está trazado, pues se recluta a bastantes campesinos para avanzar, porque ya pues el tiempo de entrega ya está llegando, ¿no? Este tipo de proyectos de electrificación rural, que han visto las fotografías, y que tiene carácter social, y que es para lugares alejados en el campo, llevar línea eléctrica, lo realiza normalmente una empresa constructora de líneas eléctricas, un contratista que llamamos, ¿ya? Hay muchos contratistas en el país que hacen este tipo de trabajo. Entonces, esta empresa se va a adjudicar el proyecto, va a ganar en una convocatoria pública, una licitación, ¿ya? Así se llama, una licitación. Entonces, gana una empresa esta licitación pública y adquiere el beneficio de construir la línea. Obviamente es un negocio, es una empresa, ¿ve? En base a esto, esta empresa va a armar una cuadrilla con el equipamiento que tiene, ¿ya? Esta empresa de construcción de línea eléctrica tiene que presentar un equipo de trabajo de eso.
Y está compuesto, ¿por qué este equipo de trabajo? Del constructor. Tiene que presentar normalmente un gerente de proyecto que se llama. Muchos de los linieros, los electricistas, no conocen lo que hay por detrás, ¿no? Ellos conocen la parte ejecutiva, o sea, de ejecución, no ejecutiva, la parte de ejecución del proyecto. Sin embargo, todo proyecto, aunque no lo conozcan, tiene un gerente de proyecto. Ya es un representante principal del proyecto por el lado del contratista. Ojo, esto es para el contratista. Este es el equipo del que va a construir. Tiene un gerente de proyecto, ¿ya? Al que normalmente no se lo ven obra. Este tiene unas funciones muy administrativas, pero es parte del equipo. Después se encuentra lo que es un superintendente de proyecto o director de obra, también le dicen algo, ¿ya? Este superintendente de proyecto, director de obra, sí es alguien que va a ingresar al terreno. Ingresa poco, pero ingresa, ¿ya? Porque es un ente más administrativo respecto al proyecto en particular. ¿Ya? Es decir, él va a prever en la ciudad todos los recursos necesarios, desde la alimentación, comida, vehículos, herramientas, materiales, en la ciudad, pues va a prever adquirirlos para mandar al proyecto, al campo, a esas comunidades alejadas donde se encuentra la cuadrilla. Ya en el campo tiene que existir por cuadrilla un residente de obra, desde el que estamos hablando hoy día. Es una persona que va a estar junto con la cuadrilla haciendo los trabajos. Está ahí con ellos, ¿no? Es su función dirigir a la cuadrilla, básicamente. Y después de este señor, que está a cargo, obviamente, de la cuadrilla, se encuentra la cuadrilla de linieros, ¿no? Obviamente no son todos oficiales linieros. Hay linieros que son un poco más reducidos, hay ayudantes, hay otros que son aprendices de linieros, hay de todo, ¿no? Estamos hablando de una cuadrilla de unas 12 personas normalmente, es decir, un camión grúa, una camioneta, un residente de obra y una cuadrilla de linieros, ya que van a trabajar. Y a esto obviamente se va a integrar, llegado el momento, una cuadrilla de campesinos que se contratan en la zona normalmente para que ayuden en el trabajo más pesado, que es hacer las excavaciones, trasteo de postes y plantado. Todo es difícil acá, no hay un trabajo sencillo, todo es costoso, por las condiciones climáticas incluso en que se trabaja, ¿no? Si uno trabaja en el sector tropical, por ejemplo, los mosquitos, la lluvia, el agua, los ríos, es todo un problema cruzar todo eso, ¿no? Ingresar a veces es bien complicado, el tendido de conductores, es complicado. Si uno trabaja parte de las cordilleras, donde es como un altiplano, mesetas altas, tenemos la lluvia, el frío, la nevada, el terreno muy accidentado, la inaccesibilidad, se derrumba normalmente el camino. Entonces, ahí está pues el equipo que está formado por el residente de obra y la cuadrilla para subsanar todo eso en campo. Ya en la ciudad está el superintendente de proyecto que hace toda la coordinación, ¿no? En el campo está el superintendente viendo todos los elementos necesarios, desde el diseño, o sea, desde el rediseño en realidad. Desde el rediseño, el superintendente es responsable de que todo funcione. En la ciudad, en el campo está el residente, que trabaja con la cuadrilla. Y por detrás de todos ellos está el gerente de proyecto, que es más administrativo y que va a ver el tema de pagos, de liquidación, sobre todo para que el proyecto avance. Ahora bien, de estos 4 que hemos nombrado, el gerente, el superintendente o director de obra, el residente de obra y la cuadrilla, que son los elementos que forman el equipo de trabajo que presenta la empresa, nos interesa ver qué hace el residente, la persona que va a estar en el campo con los trabajadores, con el personal que ejecuta la obra, ¿no? Son los que al final, de los que dependen todos, pues porque ellos están construyendo el proyecto, ¿no? Los otros son administrativos. Entonces, este residente de obra es una persona que va a dirigir los trabajos. Esa es su responsabilidad en campo. Él dirige el trabajo y es responsable de la ejecución física del proyecto. Si el proyecto avanza, obviamente con todas las condiciones adecuadas, es responsabilidad ¿de quién? Del residente. Si el proyecto se atrasa y tiene material, equipamiento, todo, responsabilidad del residente. Por lo tanto, es una persona clave.
más allá de tener una cuadrilla, un equipo de trabajo adecuado, que es muy importante, porque hay cuadrillas que son muy buenas y hay cuadrillas también que flaquean, ¿no? Hay dentro de lo que es los trabajadores y linieros, hay algunos linieros que son muy motines, llamamos, que no quieren hacer las cosas. Hay otros que son muy voluntariosos, hay de todo, ¿no? Somos personas. Entonces, más allá de ese tipo de personas que existen en las cuadrillas, el residente de obra tiene que ser bien proactivo, tiene que dar soluciones a todo, porque es su responsabilidad, ¿ya? Siempre siguiendo las expectativas, si se quiere, del proyecto. Él no puede perder de vista lo que es el proyecto, los plazos, materiales, vehículos, condiciones del campamento, todo eso tiene que ver, ¿ya? Este residente de obra, en este tema eléctrico de nosotros, de línea eléctrica, normalmente tiene que ser un ingeniero eléctrico, ¿ya? Esa es la condición para ser residente, un ingeniero eléctrico. O puede ser electromecánico, también está aceptado. Eso se ha aceptado que puede ser, porque al final las funciones son muy parecidas, ¿ya? Esta persona, este ingeniero que está a cargo de la obra en campo, que normalmente es joven, tiene que tener un título en provisión nacional y estar registrado. Ya es importante, es un requisito. ¿Por qué es un requisito? Así está estipulado, ¿no ve? En este caso, la corporación, que es la encargada del PER, requiere eso, que esté un profesional capacitado en terreno. Y tiene que ser un profesional certificado, demostrado, ¿no ve? Esta persona que está en campo, que va a ir de residente, tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia general. Es decir, que haya sido electricista, que haya hecho otros trabajos, no importa, pero que se haya desenvuelto en ese campo de la electricidad o de montaje de estructuras, subestaciones, alta. Bueno, tantos campos hay en el campo eléctrico y electromecánico, ¿no ve? Entonces, 2 años de experiencia que tiene que tener ya ejerciendo después de que sea titulado y registrado en el Colegio de Ingenieros. Después de eso se pide 1 año y medio, mínimamente, con experiencia específica. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 año y medio ha debido tener que trabajar en línea. Tiene que conocer unidades constructivas, tiene que conocer el tema de las características del poste, tiene que conocer los materiales, ferretería de línea en general, procedimientos, todo eso es 1 año y medio. 2 años de experiencia en el campo eléctrico, 1 año y medio de experiencia en líneas. Es un requisito para este señor. Entonces, si yo quiero trabajar de residente, la experiencia no es mucha, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? 2 años, fácil, en cualquier campo. 1 año y medio trabajar, pues he hecho trabajar una cuadrilla y gano la experiencia, ¿no? No es complicado. Y es un trabajo donde normalmente muchos ingenieros pasan, ¿no? Jóvenes, porque es un trabajo como para joven esto, ¿no? Hay mayores también, sí, la mayoría son jóvenes porque las condiciones del terreno y climáticas no permiten que sea alguien mayor, pues, porque es un correteo total, ¿no? Lo mismo que los linieros, ayudantes y el capataz, el gruero y demás, también son normalmente jóvenes. Están oscilando una edad de 20 a unos 35 años normalmente oscilan. Pueden tener más edad, claro que sí hay linieros y también residentes de obra más mayores, hay de 40, 50 años, eso existe. Por gente que es activa, puede haber, pero normalmente es poco. ¿Ya? Este profesional debe permanecer en la obra. Es decir, el residente de obra es de campo, debe quedarse en la obra. Eso es importante entender. Algunos residentes de obra ingresan y salen, porque ellos tienen la ventaja de tener una camioneta a disposición, porque están coordinando, hacen gestión en el proyecto como tal, ¿no? Entonces, eso no es un buen procedimiento para el residente. No puede salir todo el tiempo, digamos. Sin embargo, en el campo real de trabajo, muchos residentes no paran casi en la obra, ¿no? Ingresan y salen, ingresan, cualquier pretexto es bueno para salir, pero no es la opción. Ellos tienen que quedarse en el terreno, con la cuadrilla, viendo las condiciones de entorno para que el proyecto salga adelante. ¿Ya? Es importante eso. ¿Qué competencias? Las competencias son habilidades que debe tener el residente de obra, del que estamos hablando, para proyectos de electrificación rural. Debe conocer control y ejecución de obras, una experiencia ya previa, en cualquier campo, ¿no? No necesariamente de líneas eléctricas. Que haya sido responsable o residente en otro tipo de proyecto ya le da esa experiencia.
que controle la ejecución del proyecto, de cualquier proyecto. Tiene que haber experiencia, una habilidad. Después tiene que saber el tema de diseño, ¿sí? Diseño de líneas eléctricas en este caso, ¿ya? En media y baja tensión. Tiene que conocer. Porque no se olviden que en campo, si bien existe un capataz que siempre tiene mucha experiencia y muy buenos linieros, el que la toma de decisión final es el residente, ¿no? El que va a coordinar con el supervisor de campo también. Entonces, él tiene como función hacer un replanteo, por ejemplo. Y si él no conoce bien de líneas, es decir, no conoce diseño, criterios de diseño, ¿cómo va a replantear? No va a poder, pues. Entonces, es importante que él tenga ese conocimiento. ¿Ya? Eso. Después, como tercer competencia, es el manejo y lectura de planos y especificaciones técnicas. No se olviden que ya en el proyecto uno va a construir, porque está en medio de la nada, ¿no ves? Está en el cerro, ahí, no hay nada. Uno tiene que orientarse, averiguar dónde están las comunidades y agarrar los planos, que normalmente se tiene, y empezar a hacer el replanteo, pues. Él camina, normalmente, inicialmente el residente camina con el topógrafo y con el supervisor. Topógrafo, obviamente, con sus dos alarifes, una cuadrilla pequeña puede ser. Con ellos coordina para hacer todo el reconocimiento del trazo y hacer un replanteo previamente. Por eso tiene que saber manejo y lectura de planos, tiene que saber orientarse. Como una cuarta competencia que tiene que tener este señor, tiene que saber, es control y administración de personal y materiales. Personal, porque la cuadrilla, 12, 15, 16, 20 personas, cuando incluye la cuadrilla de campesinos, estamos hablando de 30 personas a veces, o más, que están a su cargo. Él tiene que saber organizarse, dar tareas, y tiene que prever los materiales, herramientas, equipos, sobre todo materiales, y distribuir las actividades a esa cantidad de gente, ¿no ve? No concentrar todo en un solo lugar. La línea es larga, son kilómetros, estamos hablando de 50, 100, 200 kilómetros de construcción de líneas, harto por hacer. Entonces, esa persona tiene que saber administrar materiales y personal, muy importante, para que avance la obra. Luego, como una quinta competencia, tiene que saber manejar lo que es una preparación, es hacer, y el control de la planilla de avance de obra, porque eso es su trabajo básicamente de él, ¿no? Por ejemplo, un capataz sabe lo que ha construido en el día, sí, pero no lo registra. Un liniero sabe lo que ha hecho ese día, sí, pero no lo registra. Los ayudantes saben cuántas excavaciones, huecos han hecho, sí, pero no los registran. ¿Quién tiene que registrar? Es el residente, ¿no? Porque al final de mes, este señor va a hacer una planilla de avance de obra, porque él presenta esa planilla. ¿No ve? Eso no lo ven normalmente los linieros, porque en la noche el residente se sienta, tiene que hacer su informe, ¿ya? Tiene que presentar ese informe para que en la ciudad el superintendente pueda hacer las gestiones necesarias, meter el cobro para que el gerente de proyecto haga las gestiones administrativas para que el dinero salga. Y ese dinero se convierta en pago, en sueldos para la cuadrilla y se convierta también en materiales, víveres, gasolinas, repuestos, lo que se requiera, ¿no? Es muy importante. Eso hace el residente. Es decir, el residente no va a ir a pararse, uno a veces lo ve caminando al residente, no, está notando, está viendo qué están haciendo, ya es importante, tiene que saber hacer eso. Eso es una quinta habilidad que tiene que tener. Como sexta habilidad, tiene que ser saber coordinar y manejo del libro de órdenes. Coordinar porque en el campo, en la cuadrilla, vamos a tener todo tipo de personas, ¿no ven? Ahora, no digo que sean malos los linieros, no. A veces el problema es el residente. Eso pasa. El residente tiene que ser el que intermedie, el que sea proactivo, el que dé soluciones. Pasa a veces que hay residentes que todo lo contrario, ¿no? Son muy problemáticos. Eso es normal. Somos personas, insisto. Cada uno tiene su forma de ser, su forma de proceder. También se tiene a veces que entre grupos, entre cuadrillas, cuando se maneja más de una cuadrilla, pelean. Al interior de la cuadrilla, pues hay linieros que se están mirando. Es algo común. Sin embargo, este señor, este residente de obra, tiene que saber coordinar eso, ¿ya? Coordinar con ellos, con la cuadrilla, que es muy importante porque es un equipo de trabajo, este trabajo es de equipo, y también poder coordinar con el supervisor de obra, ¿ya? Ya sea el supervisor residente de proyecto o el gerente de supervisión, el fiscal del proyecto
con el superintendente y con el gerente. Él es el que coordina todas estas cosas. Esa es su función. Aparte de hacer esa coordinación, saber manejar esa coordinación de forma proactiva, buscando soluciones, tiene que saber manejo de un libro de órdenes. ¿Ya? Donde está el puntero. ¿Por qué? Porque una vez que se empieza la actividad y que la supervisión autoriza iniciar faenas, iniciar ya la construcción de la línea, el residente de proyecto es el autorizado, como está en campo, de anotar en el libro de órdenes, al igual que el supervisor de campo. Son dos personas que en el terreno van tomando decisiones. Ya sea que el supervisor le pueda sugerir, llamar la atención, recomendar, observar y felicitar incluso en el libro de órdenes, lo pueden hacer. Lo propio el residente tiene que anotar, reclamar, insistir, pedir, solicitar algunas soluciones al supervisor en campo, ¿ya? Entonces tiene que saber manejar ese libro de órdenes, que es muy sencillo, no es complicado. Una vez que se ha abierto el libro de órdenes, es dirigirse muy respetuosamente al supervisor y el supervisor les aseguro que también se va a dirigir respetuosamente hacia ustedes, como obviamente residente de proyecto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, chicos, una cuadrilla haciendo una charla de 5 minutos. Esto es en la cualidad de, al lado de Cocapata, aquí en la cordillera. ¿Qué obligaciones tendrá este señor? Ya hemos visto sus competencias, ¿no ve? ¿Qué cosas tiene que saber mínimamente? Obviamente, sobre esa base tiene que tener competencias técnicas, ¿no ve? Tiene que saber de líneas. Un residente no puede no saber. Y para un residente que no lo es todavía, indicarle que se aprende mucho de la gente, de los linieros. Uno tiene que llevar una buena relación con los linieros, porque es un equipo de trabajo y porque de ahí se aprende mucho. Yo por lo menos he aprendido bastante. Agradezco a los linieros que me han enseñado un montón de cosas, ¿no? Yo cuando ingresé a este tipo de trabajo, pues no sabía nada de líneas, pura teoría. Sin embargo, en campo uno va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo porque le van enseñando. Y se aprende de esas personas que están ahí, en el poste, ¿ya? Ahora bien, esas son sus competencias, las habilidades que tiene que tener. ¿Cuáles son sus obligaciones de este señor? Para que entienda bien, ¿no? Es conocer todo el proyecto al detalle. Si yo, el día de mañana, soy residente de un proyecto de electrificación rural, mi primera obligación, mi primera es pedir toda la información, ¿no ve? A mi superintendente, al supervisor, siempre hay un canal. Pedir planos, pedir la memoria descriptiva, pedir lo que es las especificaciones técnicas, pedir unidad constructiva, sentarme y estudiar. Esa es mi primera obligación como residente. Ya, siempre, porque ¿cómo diriges un proyecto si no lo conoces? Tienes que conocerlo. Ya, es importante. Como primera obligación. Segunda obligación, tengo que prever todas las condiciones y recursos necesarios para el campamento y la cuadrilla. Mi función es construir, hacer construir, ejecutar el proyecto. Pero para una buena ejecución de proyecto tengo que dar también yo condiciones, ¿no? Condiciones de vida adecuadas, algo que es poco difícil controlar a veces en campo, ¿no? Porque no hay, pues a veces cómo. Sin embargo, es función de esta persona. Buscar un lugar donde se van a quedar, dónde va a estar el campamento, en dónde van a dormir, van a tener fresadas, van a tener una cocinera, alguien va a cocinar de la cuadrilla, todo eso tiene que ver, es importante. Es su equipo de trabajo, él es el representante. Si su equipo está mal, él no va a poder construir, ¿no ve? Para que la gente descanse lo mejor posible y al día siguiente van a rendir de seguro. Eso es una obligación. Primero, conocer todo el proyecto bien, estudiado, después prever que su gente esté adecuadamente, en un lugar adecuado. Luego, después, tiene que prever, este señor, los planos e información necesaria del proyecto a disposición del personal constructor, algo que también falla normalmente. Hoy en día, tanto los linieros como también el residente manejan todo casi en celular, es normal que te pasen un plano al celular y trabajes con eso. No es adecuado, les diré, no se hace un seguimiento bueno con eso. Siempre es bueno tener un juego de planos. Uno para el residente y otro para la cuadrilla, para el capataz sobre todo.
Ya es bueno tener. Y en ese juego de planos, obviamente, se van a notar todos los cambios, modificaciones, observaciones en el plano, ahí mismo, porque ese es el testigo de lo que se está haciendo, ¿no? Incluso el avance de obra se va pintando en el plano. Cuando el plano esté totalmente pintado, has acabado, ¿no? Y eso utilizan algunos colores, algunos que manejan todavía. Hoy en día es un poco difícil hacer eso. Cuando lo tienes en un celular, como se maneja hoy en día, no puedes, pues. Lo ves y ya. Hasta es muy pequeño, ¿no? En el celular. Sin embargo, es conveniente. Se tiene que prever, tiene que pedir a su gerencia que le entreguen el material impreso, para que esté a disposición de todos, ¿no? Para que todos puedan saber a qué apuntan en la construcción. Como una cuarta obligación, es prever que se tenga todo el vehículos, equipamientos, combustible, herramientas necesarias para la adecuada ejecución y construcción de la línea, ¿no? Del proyecto. Él conoce totalmente el proyecto, hemos dicho. Lo conoce bien, lo ha estudiado, ¿ya? Obviamente, en una etapa inicial va a ser replanteo, les he dicho, con el supervisor en campo y con el topógrafo. Listo. Conoce el proyecto. Ha hecho un ruteo. Sabe de dónde a dónde tiene que llegar y por dónde. Los linieros normalmente no conocen. De a poco se va avanzando. Después de haber hecho eso, tiene que prever condiciones. Su equipo de trabajo, porque su equipo de trabajo tiene que estar bien, ¿no? Bien atendido, bien cuidado, que es importante. Ya en un lugar cubierto, bueno, lo mejor que se puede. Después tiene que prever la información necesaria para que esa cuadrilla, ese grupo de trabajo, conozca qué están haciendo. Tiene que socializar, reunirse con el grupo, ¿no? Hay charlas de 5 minutos que se hacen siempre al iniciar la faena. Es una condición de este tipo de trabajo, es una regla, ¿no? Donde se coordina y se habla de temas de seguridad industrial. Entonces, en esa charla de 5 minutos tiene que dar a conocer a todos, al capataz y al último ayudante, al que menos sabe. Tiene que saber a qué apunta, es muy importante. Cuando todos tienen un objetivo común, el proyecto avanza, les puedo asegurar. Cuando nadie sabe qué está haciendo, va a avanzar a la mala, ¿no ve? Entonces, eso tiene que hacer. Y para eso tiene que tener material, ¿no? A disposición. Yo quiero ver el plano a dónde vamos a ir mañana, aquí está. Puedes revisar. Obviamente va a cuidar que no se pierda, no se deteriore. En este tipo de trabajos, que las condiciones climáticas son un poco malas, si se quiere, o son extremas, bueno, pues los planos se dañan, hay que cuidar, ¿no? Porque tenemos planos partidos, colados, manchados, puro barro, es normal. Pero ahí se va notando. Todo el seguimiento, la línea se va construyendo ahí. Y al final tengo un documento formal de todo lo que he construido. Y de ahí también salen las planillas de cobro, ¿no? Todo el seguimiento está ahí. Es fácil hacer eso. Eso tiene que ser el residente, tener esa documentación, ¿ya? Después hemos dicho que tiene que prever los vehículos, herramientas, equipos. ¿Qué vehículos tenemos, por ejemplo? Los carros grúa para plantado de postes y trasteo llevar. Camionetas. Tenemos dentro de las herramientas, por ejemplo, barretas, ¿cierto? Tenemos cucharas. Tenemos duplas. O sea, hay un montón de herramientas, ¿no ve? Aparte de las herramientas de línea, que son los tecles, las gasas, un montón de cosas. Todo eso tiene que preverse y tiene que estar en buenas condiciones y listo. Porque por más que el liniero, el trabajador sea muy bueno, si no le das una herramienta adecuada, no va a avanzar, ¿no ve? Entonces, es real. Y no se olviden que estos proyectos están corriendo con plazo. Ya entonces tiene que prever eso. Tener todas esas condiciones necesarias para construir. Una vez que tiene al equipo bien formado, sabe la información, porque es su obligación informarles, avisarles. Una vez que él también está haciendo seguimiento, una vez que tiene ya las condiciones en vehículos, maquinarias, herramientas, todo lo necesario para construir, importante, tiene que prever lo que es el material. Es decir, que el material ingrese a la obra permanentemente. Algo bien complicado, donde siempre se falla. No, a veces hay todo menos material. La cuadrilla tiene que descansar. No. El residente tiene que prever eso. Tiene que empezar a coordinar con quién, con el superintendente, porque él es el encargado en la ciudad, ¿no ve? Él consigue esas cosas. Es su obligación. El residente que está en campo, ¿cómo va a conseguir transformadores, por ejemplo, postes? No, pues él no, él pide. Obviamente va a hacer un levantamiento y totaliza materiales, ¿no ve? En la primera etapa, cuando él, o su primera obligación, si quieren, cuando él conoce el proyecto, pues va a hacer un listado ya de materiales, de todo lo que requiere. Es mejor que presente todo el material pedido y después solamente exija, siempre, ¿no? Entonces, pero tiene que prever.
Muchas veces el superintendente, así como en todos campos, hay buenos y hay malos. Hay superintendentes muy dinámicos, muy buenos. Y hay superintendentes que tampoco están bien. Entonces, si el residente es bueno, sabe lo que tiene que hacer, tiene que presionar nomás, tiene que llamar, molestar, y en su defecto, tiene que salir del campamento algún día para ir a la ciudad a presionar, porque su cuadrilla tiene que construir, ¿no? Es importante. Ya, esas son las obligaciones. Conocer lo que es el proyecto, prever todas las condiciones necesarias para el campamento, para que la cuadrilla esté bien, prever los planos de información que se difunda en la cuadrilla y el conocer bien, prever que se tengan vehículos, equipamientos, herramientas adecuados para hacer la construcción de la línea, prever que el material ingrese para la construcción, de acuerdo a la planificación y cronograma de trabajo que se haya estipulado. Ese cronograma de trabajo que les digo, normalmente lo hace el superintendente con el supervisor, con el gerente de supervisión. Sin embargo, esa documentación llega al residente, ¿no ve? Porque él no sabe exactamente cómo han organizado. Una vez que lo estudia el cronograma de trabajo, sabe ya qué va a hacer, porque está clarito ahí. Por fecha, dónde tiene que entrar, dónde tiene que excavar. Y lo que tiene que hacer es cumplir ese cronograma, hacerle seguimiento y molestar a todos, ¿no ven? Si la cuadrilla está flojeando, hay que presionar. Si el superintendente no hace su trabajo, hay que presionar, ¿no? Si el supervisor no viene a obra, hay que presionar, porque también pasa eso, ¿no? Como les digo, en este campo hay de todo. Entonces, a veces hay un supervisor que no entra a obra, nunca lo vemos, desconocido el hombre. Hay supervisores también muy buenos que son peor que residentes, ¿no? Todo el trabajo por detrás están haciendo. Hay de todo. Sin embargo, el residente tiene esa función, dar soluciones de ese tipo. ¿Qué responsabilidades tiene? Ya hemos visto sus competencias, lo que tiene que saber. Hemos visto sus funciones, qué tiene que hacer. Pero también tiene responsabilidades, ¿no? Que está obviamente casado uno con otro. ¿Ya? Como responsabilidad del residente del proyecto de electrificación rural, de la línea eléctrica que están construyendo, es que la línea esté adecuadamente ejecutada. Sí, que sea óptimo, que el replanteo de trazos estén bien hechos, que no haya trazos incongruentes, que sea todo bien hecho, con la calidad adecuada. ¿Ya? ¿Eso por qué es su responsabilidad? Porque la cuadrilla está a su cargo, ¿no? Entonces, la cuadrilla tiene que hacer un buen trabajo. Cuando se tiene que excavar un 80, se tiene que excavar un 80, ¿no ve? No hay más. O sea, así funciona. Cuando obviamente por condiciones de terreno se tenga que cavar unos 60, pues se cava unos 60. ¿Sí? Cuando las estructuras tienen que estar bien montadas, bien armadas adecuadamente, él tiene que ver también. Es decir, es responsable de eso, de que la ejecución sea adecuada y que haya una calidad en la construcción. Postes bien aplomados, línea bien flechada, bonito. Tiene que estar bien. Eso es su responsabilidad. Sobre eso él tiene que estar. Entrega de reporte quincenal. Este residente del proyecto, cada 15 días entrega un informe. Algo que tampoco conocemos a veces en campo, ¿no? No le vemos hacer eso, pues está caminando. En la noche lo hace algún rato. Entonces tiene que ser un informe quincenal. Cada 15 días tiene que informar de lo que es el avance del proyecto, de la obra, y tiene que informar qué equipamientos o qué falencias tiene, ¿no? Con anticipación. Cada 15 días puede decir, se me está acabando el combustible. Cada 15 días la camioneta está mal, tienen que sacar a arreglar, ¿no? Cada 15 días se me están acabando los postes. Entonces, eso tiene que pasar. El informe es quincenal y mensual se llama, cada 15 días. Informa, también informa cuánto ya han avanzado. No se olviden que este proyecto está corriendo con plazo de ejecución. ¿Ya? Eso entrega. También hace un informe a medio término, se llama. Este informe lo hace cuando el proyecto ha llegado a un 50% de ejecución en volumen, en dinero, no en ejecución física. Es decir, cuando el proyecto, digamos, es de 20 millones de bolivianos, que es un precio medio para este tipo de proyectos, cuando el proyecto ha llegado a los 10 millones, se hace un informe. Es el informe de término medio, de cómo ha avanzado, de qué se ha hecho, qué se ha construido. Eso también él lo hace, porque él conoce. Obviamente lo va a hacer estos informes, reportes, en coordinación con la supervisión, que es muy importante, que también está en campo, el supervisor de campo,
y obviamente con su superintendente, siempre pasando por el superintendente, ¿no ve? Si bien coordina él con el supervisor, cualquier toma de decisiones importantes lo va a consultar con el superintendente, porque hay una dependencia, él trabaja para otros, el supervisor para el otro. Entonces, siempre se coordina. Entonces, él prepara este informe porque él está en campo, sabe lo que se ha hecho. El superintendente no sabe. Entra a revisar, sí, pero no sabe exactamente. El otro sabe. ¿Ya? Entonces, tiene que hacer eso. Y al final hace un informe también para la conclusión del proyecto. Cuando se ha acabado la línea de construir, hace el informe nuevamente de toda la conclusión, con todo el detalle. ¿Ya? Eso hace el residente, en el tipo de informes que elabora. Y extraordinariamente a veces se le pide un informe, digamos, ha habido un accidente, un imprevisto, eso es un informe. ¿Quién lo elabora? El que estaba en el lugar. ¿Quién estaba en el lugar? El residente. ¿No? Eso pasa. Siempre hay algún accidente, alguna eventualidad que pasa. Entonces, ha habido un derrumbe. No puedes ingresar a un tramo y eso tienes que esperar que la alcaldía venga a limpiar cuando es muy grande, ¿no? La alcaldía de la zona, del lugar, siempre hay una alcaldía. Tienes que ir a solicitar que metan maquinaria y limpien. Eso es un informe, por ejemplo, porque eso implica un retraso en el proyecto, ¿ya? Siempre hay eventualidades. Después, ¿de qué es responsable? Es responsable del adecuado comportamiento de la cuadrilla con respecto a las costumbres y hábitos de las comunidades donde se ejecuta el trabajo. Muy importante. Sabemos que los chicos que van de las cuadrillas, los jóvenes linieros, electricistas linieros, van y, bueno, son jóvenes la mayoría, ¿no? Entonces, siempre están a veces hablando, molestando. Eso es normal. Entonces, él es responsable de controlar esa situación, ¿no? Hay lugares, comunidades donde la gente es bien pacífica, bien tranquila. No les gusta la bulla. No les gusta que la gente esté andando a las 11 de la noche con linternas, por ejemplo, algo común que pasa. Se asusta la gente. Entonces, es su responsabilidad hablar con el grupo, coordinar con la cuadrilla y decirles que no hagan eso porque hay observaciones. Normalmente esto pasa cuando el dirigente campesino se acerca y hace la observación, ¿no? O que dejen basura, por ejemplo, algo común también. Las botellas estén botando por todas las botellas PET, ¿no? De los refrescos, donde se llevan agua normalmente. Entonces, eso también es observado, ¿no? Él tiene que hablar. Ahora bien, si en la cuadrilla, como es responsable del buen comportamiento, si en la cuadrilla hay alguien que no funciona o no coordina, porque no se olviden que esto es un trabajo de equipo, importante, ¿no ves? Equipo. Si alguien no forma equipo, pues tiene que irse nomás. Y él es el responsable de informar y solicitar al superintendente o director del proyecto que lo retiren. Simple. Porque no puede trabajar con alguien que no le funciona. Si no, no avanza la obra, ¿no? Como les he dicho hace rato, ahí es normal encontrar algunas personas que pelean, ¿no? No son afines. Uno tiene que irse, ¿no? Porque es responsabilidad del adecuado comportamiento. Están peleando, se están botando con cosas, están insultando, es normal. Entonces, esas cosas es responsable. Tiene que mediar, controlar de alguna manera, ¿no? Y si tiene que irse alguien, se va nomás, pues. A veces se va el residente, ¿no? Porque también es el conflicto. Es normal también ver eso. No normal, pero es común, se puede decir, que encontremos un residente que es el problema. Él no engrana con toda la cuadrilla. Al final se cambia el residente, viene otro y todo funciona. Entonces, eso se tiene que ver. Como cuarta responsabilidad, es ver que los equipos, herramientas, vehículos se encuentren en buen estado, ¿no? Adecuadamente. En este tipo de terrenos todo se arruina, todo se oxida, todo se daña, ¿no? Por las condiciones. Entonces, él tiene que siempre estar preguntando y revisando. Muchos residentes no le dan importancia, ¿no? No, tiene que ver. Para eso está entrando al campo, ¿no? Su función de él no es aplomar, su función no es excavar, su función no es llevar cosas, ir a recoger la comida, no, esa no es su función. Su función es ver lo que les estoy diciendo. Tiene que ir y ver la herramienta, los EPPs, los botines de trabajo, algo que también es un poco complicado en la obra, ¿no? Todo eso tiene que estar bien. Es su función. Ahora, más allá de que sea función de él, si la empresa constructora que le ha contratado no le da los equipos adecuados, bueno, se hace lo que se puede, ¿no ve? Así es. Y los linieros saben eso. O sea, a veces no hay las condiciones como quisiéramos. Y se trabaja sobre la marcha.
Sin embargo, es su responsabilidad insistir, ¿no ve? Es decir, si a mis trabajadores no les han dado cascos, tengo que pedir cascos y ya. Puede que me lo nieguen siempre, pero yo siempre voy a pedir, porque es mi obligación. No puedo tampoco olvidarme de mi obligación. ¿No ve? Eso es importante. Si mi grupo, digamos, de trabajo, mi cuadrilla, no tiene víveres, no nos está haciendo ingresar, inmediatamente tengo que solicitar y conseguir, porque tiene que comer la gente, ¿no ve? A veces pasa que el superintendente no es, pues, una persona muy proactiva, se olvida, porque no maneja un solo proyecto, no puede, 2, 3 maneja a veces. Entonces, hay que insistir, ¿ya? En la posibilidad, en la medida de las posibilidades hay que procurar que sea. Otra responsabilidad de este señor, del residente del proyecto de electrificación rural, es las adecuadas condiciones del campamento, ¿no? Yo he visto campamentos que han hecho una carpa, no es adecuado. Siempre hay que buscar un pueblo, una casita, aunque sea de adobe, ¿no? Aunque tenga bichos, es mejor, un techo adecuado. Sobre todo en época de lluvia, no, hay que buscar, ¿ya? Un lugar que no se inunde, por ejemplo, es muy importante. Es responsable también de la seguridad industrial en general, EPPs, cascos, botines. No siempre dotan ropa de trabajo de algodón. A los ayudantes, por ejemplo, normalmente no les dan, pero mínimamente tiene que haber botines, casco y guantes, lentes. Eso tiene que pedir, ¿ya? En la medida de las posibilidades, insisto. No todos los constructores, las empresas contratistas son iguales. Algunas empresas constructoras de línea te dan todas las condiciones. Hay otras que no. Ahí el residente pelea con todos. Eso es real. Pero se avanza porque no hay otra opción a veces, ¿no? Hay que insistir. Y también es función del supervisor insistir todo esto, ¿no? No solamente del residente. En el tema de seguridad industrial, EPPs, ¿no ve? Malas prácticas. Tienen que estar viendo para que la gente no le pase nada, es importante. Es responsable de las malas prácticas ambientales, que no estén talando árboles. Es algo común en el campo que la línea está cruzando un sector de un pequeño bosquecillo, ¿no? ¿Los trabajadores, los linieros pueden cortar? Claro que sí, pero es un problema. Siempre los árboles en el campo tienen dueño, entonces él tiene que ir a coordinar, hablar con el dirigente, pedir permiso y al final hasta pagar para que los campesinos lo talen. No es normal eso. No, en el tema ambiental, por ejemplo, la suciedad que se acumula en el campamento es enorme. Los de la ciudad no tienen los mismos hábitos que el campesino. El campesino casi no consume galletas, dulces, no fuma, muchas cosas no hace el campesino, ¿no? Sin embargo, el que va de la ciudad se compra chocolates, dulce, pan, refrescos en botella y se va juntando la basura. Esa basura no tiene que ser botada en todo lado, por ejemplo. Su responsabilidad es colocar un gangocho, se llena al camión el día que estamos saliendo o a la camioneta, a la ciudad, a un contenedor. ¿No? Eso tiene que pasar, no se bota en cualquier lugar. Los desechos de la cocina, lo que se pela, las verduras y demás cosas que quedan ahí, se hace un hueco y se entierra, tampoco se lo bota. Bueno, hay una práctica que hacen algunos, ¿no? Las cosas de cocina, lo biodegradable, lo suben al camión y en el trayecto lo botan. Puede ser, porque es biodegradable, se va a desaparecer, ¿no? Un tiempito y eso ya, los mismos bichos se lo van a comer. Sin embargo, no las cosas plásticas, no cosas que se van a quedar, eso no se bota así. En campo sí se ve que algunos dejan, lastimosamente, no se entiende bien eso, ¿no? Uno va a veces una inspección a revisar y encontramos en la base de los postes ya línea construida y botellas de refresco, pedazos de cable, hasta herramientas aparecen. Todo eso tiene que ser limpiado. Son buenas prácticas ambientales, no es difícil. Y quien tiene que controlar es el señor, el residente, él tiene que ver. Cuando está saliendo del campamento, él ve que esté limpio. Dejamos limpio. Cuando volvamos va a estar limpio. Es importante. ¿Ya? También es responsable de la coordinación, seguimiento en general del proyecto, lo que les decía. Este señor, su función es molestar a todos. Con todos, pero molestar en buena ley. Coordinar. Pido materiales a mí, materiales, equipos, víveres. ¿A quién? A mi superintendente o director de proyecto. Es su obligación. ¿Alguna solución técnica también le voy a pedir? Claro que sí. ¿A quién le voy a pedir planos? A él también. ¿A quién le voy a molestar con el tema de replanteos? Al señor supervisor. A él le voy a decir, necesito que me define este tramo. ¿Cómo vamos a construir? El supervisor tiene que dar solución, ¿no? Tiene que presionarle, porque hay supervisores que tampoco tienen mucha experiencia a veces y no se toman buenas decisiones. Siempre por escrito es lo más adecuado.
Ya, todo por escrito, siempre. ¿No ve? Entonces, él está coordinando constantemente. Y lo propio con su cuadrilla, como les decía, ¿no ve? Va a coordinar. Cada noche se va a reunir con el capataz o los capataces, porque la cuadrilla se subdivide a veces, y va a coordinar el trabajo del día siguiente, porque se van a distribuir para avanzar bien. Este señor es responsable de la elaboración del plano ASBIR al final y cierre económico del proyecto. No lo hace solo el residente de proyecto esto, ¿no? El plano ASBIR final lo va a hacer en coordinación con el superintendente o el cadista en su defecto de la empresa. El cadista es un dibujante de AutoCAD, de línea, eso es. Entonces, pero él tiene los planos que les dije anteriormente, ¿no ve? Él lo tiene todo dibujado. Por eso no es conveniente tenerlo en un celular, porque se olvida, pues. Ahí no anota. En un plano todo puedo dibujar, todas las observaciones en el plano. Si es mejor con colores, lápiz, bolígrafo, marcador, sirve. Porque al final este señor va a tener un plano en papel de todo el proyecto, es decir, va a tener unas 30, 40 hojas de planos, pero todo levantado adecuadamente. Va a saber dónde hay una estructura de amarre, va a haber una estructura de paso, dónde va a haber un transformador, dónde es una quebrada, dónde hay riendas, todo eso va a estar en su plano. Y con este plano, que él lo ha elaborado a medida que ha pasado el trabajo, que se ha ido ejecutando, va a elaborarse el plano ASBIR, que es el plano para la entrega provisional y después definitiva del proyecto. Una vez que se ha hecho esto, el plano está bien elaborado, este señor, el residente, es el que se sienta con el supervisor de campo, porque hay dos, el supervisor de campo y el gerente de supervisión, que está en oficina, coordinando también con el superintendente. El supervisor de campo está coordinando con el residente, hay alta coordinación. Se va a sentar con este supervisor de campo y va a hacer a través del plano ASBIR, porque el otro tiene la misma información, va a hacer el cierre económico. Es decir, van a sacar el volumen de obra final. Van a coincidir los dos y van a sacar el volumen de obra final. Una vez que el presidente del proyecto tiene el volumen, lo va a entregar obviamente a su superintendente y listo. El cierre administrativo ya no le corresponde, ¿no? Él entrega plano y entrega volumen ejecutado. Ya está. Ellos tienen que hacer los cierres administrativos, ¿no? Y cobros finales que siempre se hacen. Eso es lo que hace, muchachos, un residente de proyectos en electrificación rural. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan tal vez? Sí, No ingeniero, hay. una consulta. Dime, Grover. Ya, ¿cuál es las funciones o las obligaciones o cuál es la diferencia entre un residente de obra, un director de obra o un superintendente de obra? Ya. El residente de obra es el que está en campo, ¿no ve? El que maneja la cuadrilla, básicamente. Ahí lo pondremos. El director de obra viene a hacer lo mismo que el superintendente de obra, ¿ya? Obviamente las obligaciones del superintendente o director de obra son más administrativas. Por ejemplo, este señor, el superintendente de obra, es el encargado de elaborar el plano de replanteo. ¿Quién hace el replanteo? El residente, porque él está en campo. El residente con el supervisor de campo y el topógrafo recorren todo el trazo y lo replantean. De ese proyecto original sacan un proyecto muy parecido, pero mejorado, optimizado. Y esa optimización normalmente es en dinero. A eso se pretende, ¿no ve? Ahorrar dinero de una manera adecuada y técnicamente bien, para que ese dinero que sobra vaya a otras comunidades que no estaban en proyecto. Ese es el propósito. Pero tiene que estar bien. Es esa documentación que hace el residente, la va a pasar, esos planos que igual pinta inicialmente, lo pasa al superintendente y el superintendente o director del proyecto lo que hace es elabora el plano del replanteo y lo presenta a la supervisión para su aprobación, validación. Eso hace. Bueno, una vez que la supervisión aprueba el plano, retorna a lo que es el residente a través del superintendente o director de proyecto y ejecuta con eso, porque ya está listo, con visto bueno. Luego este señor, que es el director del proyecto o superintendente, que es el mismo, lo que hace es coordinar todos los recursos en la ciudad. Es decir, por ejemplo, el superintendente va a ver el tema de proveedores de materiales.
algo que tiene que hacer, ¿no ve? Él va a buscar dónde va a comprar crucetas, si se requeriría, ¿no? Cuando es monofásico, no. ¿De quién va a comprar cable? ¿De quién va a comprar pernos? ¿De quién va a comprar anclas, platos, riendas? Todo eso va a coordinar el superintendente. El residente no, porque él está en campo, no puede hacer eso. ¿No ve? Lo propio el residente, el superintendente o director de proyecto va a ver el tema del equipo, ¿no ve? Él tiene que mandar el vehículo a quién, al residente, porque él lo va a utilizar. Entonces, él tiene que ver, bueno, mi residente necesita una camioneta, le voy a mandar una camioneta, porque mueve personal también el residente. Le voy a mandar un camión grúa, listo. Ya, una camioneta más porque se están dividiendo la cuadrilla. Y también tiene que ver el tema de personal, porque el residente está en campo, vuelvo a decirles. En la ciudad, el superintendente o director de proyecto, por ejemplo, va a reclutar personal cuando falla. Él tiene que buscar. Esa es su función. Son funciones que se complementan, si te das cuenta, ¿ya? Eso es lo que normalmente se hace. ¿Alguna otra consulta, chicos? Inge, una consulta, Hola, Jesús. ¿un jefe de faena sería lo mismo que un residente de obra? Sí, básicamente sí. Este caso, Jesús, es un proyecto de electrificación rural y es un proyecto grande, ¿no ve? Estamos hablando de que van a construir línea normalmente un año o medio año. 6 meses de trabajo en el mismo proyecto, ¿no? El tema del jefe de faena es básicamente lo mismo, pero en proyectos un poco más pequeños, más reducidos. Pero las funciones son las mismas, solo que es en pequeñito, nada más. Es lo mismo. Ah, ya, gracias por la duda, Inge. Ya, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultar lo siguiente. En este Dígame. tipo de proyectos, el diseño de toda esa distribución de cargas para la instalación, el proyectista es el que hace el diseño, ¿no es cierto? ¿Esa es la empresa o la empresa contratista para la implementación de dicho proyecto, ingeniero? Ya. El proyecto original normalmente está hecho 5 o 3 años antes de la construcción. O sea, hay una licitación, una consultoría que hace un proyectista, como tú indicas, una empresa que hace proyectos de este tipo, y hace todo un estudio previamente, ¿ya? Hace el tema de análisis de carga, hace el tema de un proyecto TESA, elabora, ¿sí? Completo. Entonces, una vez que ha elaborado esa consultoría y tiene un proyecto final, técnico, económico, avalado, aprobado, ese proyecto se lo guarda, porque eso ya saben cuánto va a costar, cuánto material y todo ya está definido, ¿no ve? Una vez que el proyecto está así, guardado, pasa un tiempo y bueno, pues toca ejecutar ese proyecto. Han pasado 3 años de que ese proyecto está guardado. Estimado le estoy dando, ¿no? Entonces, ¿qué van a agarrar? Ese proyecto lo van a sacar y lo van a licitar, van a preparar la licitación. La empresa que se adjudica va a agarrar el proyecto y ya no hace un estudio económico, ¿no ve? Ya no hace un TESA. Lo único que va a hacer es un replanteo. El tema de estudios de cargas no lo va a ver tampoco. Él va a agarrar y va a replantear el trazo de línea de la manera más óptima. Obviamente, en ese replanteo, después de 3 años, aparece una comunidad poco más grande, puede ser. Entonces, él puede, sobre la base que tiene, reubicar transformadores. Es decir, en esta comunidad tenía un transformador de 25 kVA, proyecto original, al medio, ¿no? El centro de carga. Listo. Han pasado 3 años. El pueblo, por algún motivo, ha crecido el doble. Ya no me sirve. Entonces, ¿qué va a hacer en el replanteo? El supervisor, el residente y el topógrafo de línea, por cierto, una cuadrilla se forma, ese grupo va a llegar y va a identificar que ya no está pues como en diseño original, ¿no? Hay más, es más grande. Entonces puede agarrar ese pueblo y dividirlo en 2 áreas. Ya no vamos a colocar un transformador, vamos a colocar 2. ¿Por qué? Porque vemos que se ha duplicado el tamaño, sin hacer un estudio de carga ni nada, ¿no? Directamente lo vamos a dividir en 2. Pero sobre la base de lo que ya tiene. Es decir, en el proyecto le vamos a aumentar un transformador que ya existe, el ítem de ese mismo. Ya eso se hace normalmente. No hacen un estudio profundo, digamos. Ya no. Sobre la base del diseño original, se replantea optimizando trazos. ¿No? Se optimiza todo el proyecto y es ejecución directamente después. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos?
Perdón que sea muy Sí. molestoso. No, dale, Eh, dale. El diseño que hacen debe ser muy diferente a lo que es área rural y área urbato. Sí, sí, sí. En área rural, el diseño normalmente es lineal. Es decir, cruzamos cerros. No voy por el camino, ¿no? Voy, la línea es a ver, la distancia más cercana en dos puntos es la línea recta. Por eso vamos a cruzar cerros, vamos a cruzar quebradas, no vamos a bordear caminos, por ejemplo, en explicación rural, porque es un proyecto como que a pérdida, ¿no veis? Son distancias largas. Lo más óptimo es lo más recto posible, en la medida de las posibilidades. Eso es el rural. En urbano no, pues, en urbano el diseño va a ser un tema más operativo, ¿no? En urbano, por ejemplo, que no estamos muy lejos, digamos, estamos en una provincia, digamos, pues un centro poblado, en muchos lugares el trazo de línea, ¿qué va a hacer? Bordear caminos. Una vuelta va a dar, podría haber directo, no, este va a dar la vuelta. ¿Por qué va a dar la vuelta? Porque operativamente es mejor. ¿Qué pasa si en la punta del cerro le cae un rayo y mi poste ¡pam! Muere? Entonces, hacer un mantenimiento en una línea urbana es muy complicado, muy costoso. No se olviden que ese tipo de cortes, aunque no son responsabilidad de la empresa, ahí tiene que haber un tiempo de respuesta. Si no se soluciona pronto, está sujeto a una posible multa por la AE. Entonces, ellos en urbano, ¿ves? El tema de operabilidad. O sea, tiene que ser todo operable. Porque, bueno, estamos hablando de poblaciones grandes, no puedes cortar, digamos, a una provincia, a un centro poblado grande la luz mucho tiempo por una falla de esos tipos. Entonces, es distinto el diseño. En urbano, por ejemplo, el diseño es un poco más sujeto a la disposición de las propiedades, ¿no? De los terrenos, lotes, si quiere. No hay un diseño, un cálculo matemático ahí casi, ¿no? Todo está ya estipulado. Es un poco más visual en urbano. En este proyecto rural no, se hace cálculo matemático, sí. ¿Por qué? Porque son vanos largos y están sujetos a vientos, nieve y cualquier otra condición climática, ¿no? Es un poco distinto, no es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí. Ingeniero, bueno, disculpe, yo tengo una consulta respecto a la norma boliviana de unidades constructivas. No sé si puedo compartir pantalla para mostrarle en qué punto. Claro que sí, descomparto y lo compartes. ¿Ya está? Había preguntas, chicos. Dale. No, no está habilitado, dice ingeniero. A ver, un cacho. Renombrar. A ver, un cacho, vamos a ver cómo te habilito. Ahora, a ver, intenta. Sí, ahora sí. Ya, dale. Se puede ver, ¿no? ¿Pueden apreciar? No, no se ve todavía nada. Está empezando la función de compartir. Ahí está. Ya está. Ya, ¿Mm? Inge, en la parte resaltada Sí. es mi duda respecto al plantado de postes. Justo en este párrafo donde dice que los postes deben ser colocados de tal manera que las crucetas se enfrenten en direcciones opuestas, excepto en los remates o fines de línea, donde los dos últimos deben quedar en el lado que da al remate de línea. En vanos extraordinariamente largos, los postes deben ser colocados de tal manera que la cruceta esté ubicada en el lado del poste más largo. Esto específicamente a qué se refiere, yo no lo entiendo muy bien. Ya, a ver, vamos a leer un poquito. Ya, a ver, en la construcción de línea, yo creo que me están viendo ahí en la imagen, asumo, ¿no ve? En la construcción de línea, la recomendación es que aquí tengo una estructura, un A1, por ejemplo, y aquí tengo otro A1.
¿sí? A lo que se refiere es que las crucetas de este A1 esté a este lado y de este A1 esté a este lado. Se enfrenten. A eso se está refiriendo. Es una práctica que se hace. No se sigue mucho, ¿no? Casi todo lo hacemos de una forma, pero se refiere a que las crucetas estén viéndose. Eso es en el punto 1. ¿No ve? Está enfrentando esta dirección y el otro enfrenta a la otra dirección, opuestas. Eso es en los A1. Obviamente en los A8, por ejemplo, las crucetas están a ambos lados y no hay ese problema. En el otro punto que dice, excepto en los remates de final de línea, los dos últimos postes deben estar en el lado que da al remate de la línea, dice. Es decir, deben estar hacia el final de la línea, mira, uno aquí y otro aquí. Pero el remate está aquí, digamos. Está bien, ingeniero, muchas gracias por Sí, la a eso se aclaración. refiere. Esta característica, por ejemplo, normalmente en construcción de líneas casi no lo aplicamos, chicos. Es más práctico lo que hacemos, ¿no ve? Son criterios que se tienen, obviamente. Que están normados, sí, efectivamente. Deben seguirse, sí. Pero en campo, bueno, pues es un poco distinto, sabemos, ¿no? Había habido preguntas acá. Aquí me Una preguntan, por ejemplo. pregunta, ingeniero, una pregunta sobre el mismo tema. Dime, Render. En este caso entonces, ¿cómo es la forma en la que habitualmente se está colocando las crucetas? Ya, en la línea que construimos, normalmente las crucetas las colocamos en una sola dirección, no en oposición. ¿Ya? Es decir, las crucetas, digamos, todas están a la izquierda, sí, todas a la izquierda, hasta una estructura de amarre. No como indica aquí en la normativa, la nacional sexta, que indica que debe estar en oposición. Eso es por el tema de esfuerzos. Pero en la práctica normalmente no hacemos eso. Colocamos todos en un solo sentido. Y jugamos a veces con la cumbre, ¿no ve? Que la cumbre puede estar, bueno, en este caso, cuando es cruceta va a estar en el poste. Cuando es sus unidades monofásicas, normalmente está lateralizado. En otros lugares vas a encontrar, en otros departamentos, otros constructores lo colocan bajo la línea. Ya es un poquito más, se va adecuando al tipo de contratista. En ninguno de los casos hay un problema mayor, te diré. O sea, que coloque las crucetas en un solo sentido, no hay un sobreesfuerzo mecánico que haga que la cruceta se parta, digamos. Eso no pasa. ¿Ya? Es lo que se hace normalmente, chicos, en la práctica. Ok, chicos, aquí hay unas consultas. Me dice, el libro de órdenes, Luis me pregunta, ¿tiene que estar desde el inicio del trabajo? Sí, Luis. Una vez que se ha entrado al campamento y se ha hecho el replanteo, antes de hacer el replanteo, el supervisor tiene que, a través del fiscal, obviamente, entregar el libro de órdenes. El supervisor, bueno, legalmente el fiscal de proyecto debería aperturar el libro de órdenes. Sin embargo, eso no pasa tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La empresa constructora compra el libro de órdenes, lo hace notariar, el superintendente está haciendo esto, y lo entrega al fiscal. El fiscal del proyecto debería aperturar el libro, eso me dice la instructiva. Sin embargo, eso no pasa en la práctica. Se agarra y le entregan al supervisor. El supervisor o gerente de supervisión, normalmente supervisor de campo, pero apertura el libro y empieza a contarse los días. Y eso va desde el principio. ¿Ya? Una vez se ha aperturado el libro, empieza a correr el plazo, los días, calendario que son para ejecución del proyecto. ¿Ya? Y es desde el inicio, desde el principio. Aquí también me preguntan, dice, Iber, ¿hay todavía mucho trabajo en construcción de líneas? Sí, Iber. Como les he dicho en un principio, este tipo de proyectos va a haber, es imposible que no haya, ¿no? Tanto a nivel rural como urbano. Sí es una línea de trabajo. O sea, sí hay gente que o sea, yo les recomiendo dedicarse un poco a esto porque el trabajo no va a fallar. Lo que sí les puedo decir que el trabajo es duro, adelantando, ¿no? Es costoso estar en campo, tanto para el constructor, ya sean los técnicos electricistas que normalmente están en campo o empíricos que saben muy bien hacer lineal, como para los ingenieros es costoso, no es sencillo, ¿no? Pero hay gente que le gusta. A mí, por ejemplo, ir a campo me encanta. O sea, en la ciudad estoy incómodo. Me toca salir, belleza, pues, ¿no? Y me gusta estar ahí. Pero hay personas que no se adecúan, ¿no? Hay linieros, por ejemplo, que son muy buenos, entran una semana, se retiran. No es para mí este trabajo, muy pesado, es pesado. Y este tipo de proyectos no va a acabar.
O sea, esto siempre va a haber. Por dos motivos. Uno, las ciudades crecen para líneas urbanas. La empresa distribuidora, su negocio es vender energía. Tiene que construir, pues. La ciudad crece, ellos construyen línea. Imposible que no construyan. Electrificación rural. Es obligación del Estado, del gobierno de turno, hacer este tipo de proyectos. No puede decir este año no vamos a construir, porque es beneficio social, es parte de su obligación. Va a haber siempre este trabajo. No es un campo de trabajo bueno. Sí hay. Tanto para hacer una cuadrilla de trabajo, una empresa, o para trabajar, ¿no? Como empleado tal vez. Otra pregunta me dice José. Si existe un accidente del personal de trabajo, ¿se tendría que anotar en el libro de órdenes o no? Sí. Es una actividad, ¿no? O sea, algo que ha pasado lastimosamente. Tiene que anotarse en el libro de órdenes. Todo tipo de accidentes. Buena observación, José, porque muchos proyectos no se anotan, te digo. Lo ocultan, ¿no ve? La empresa constructora no quiere tener un mal antecedente. Entonces, ¿por qué un accidente se puede dar por una mala actividad del trabajador o una mala condición de los materiales, ¿no ve? Es una condición subestándar o un acto subestándar que llamamos. Entonces, a veces se oculta, pero no tiene que ocultarse. Si yo soy residente, anoto. Tengo que informar qué está pasando, ¿no? Es lo correcto, tiene que anotarse todo lo que pasa en el proyecto. A veces no pasa, no lo anota, está mal, tiene que anotarse. ¿Cómo se hace un adecuado, me pregunta Rausay, cómo se hace un adecuado informe de los residentes de avance de obra? No hay un formato como tal, les diré, ¿no? Es un poco, va a depender de la empresa contratista con quien estás trabajando. Sin embargo, en este informe tienes que avisar básicamente tu avance de obra. Es decir, si has hecho excavaciones, tienes que decir, he hecho, no sé, pues 50 excavaciones del tramo 1 con unidad tantos, digamos. Tantas son con dinamita y tantas son excavaciones normales. El supervisor está sobre vos controlando eso, obviamente. O he plantado tantos postes de 12 metros y tantos postes de 9 metros. Eso informas. Primero, lo más importante. Después de eso vas a informar qué contratiempos has tenido. Se ha derrumbado el camino, no te han llegado los materiales, no lo has encontrado, por ejemplo, al supervisor cuando necesitaba, se puede informar, claro que sí, porque su obligación es estar también ahí. Entonces, ese tipo de eventualidades tienes que informar también. ¿Ya? Y en la tercera parte del informe, tienes que dar soluciones a los problemas que has planteado. Digamos, has planteado que tu carro grúa se ha fregado ese mes, esa quincena. Entonces, tienes que plantear y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué solución dar? ¿Ya? Básicamente, esos 3 puntos tienen un informe. Ahora, el contexto de cómo lo armas es propio de una empresa o de un formato que te va a pasar el supervisor, el fiscal en realidad a través de la supervisión, porque ellos tienen sus formatos, ¿no? Ya eso funciona así. ¿Cuál es el formato de procedimiento de acceso a este tipo de proyectos? Me dice. Es Robin. Ya, no hay un formato como tal, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer, no sé en qué lado estarías, si tal vez como constructor directamente, o sea, liniero, o bien como residente, en este caso que estamos hablando. Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, entrar a una empresa constructora de líneas que esté inmiscuida en este tipo de proyectos, ¿no ven? Hay varias constructoras. Por ejemplo, las empresas distribuidoras, las concesionarias de cada ciudad, tienen sus cuadrillas contratadas. Ellos no hacen el PER. Ellos hacen electrificación urbana, hacen proyectos de reformas, ampliaciones, mantenimientos, anexados, recalibrados. Es una empresa constructora de línea que está en la ciudad. Eso no es PER, eso es muy propio de la empresa distribuidora de la ciudad. Entonces, si yo quiero trabajar en la ciudad, me voy a asociar de alguna manera a esa empresa, ¿no ve? En algún cargo que yo considere que puedo ejercer. Y de ahí, obviamente, tengo que hacerme conocer con la gente de la empresa, como en todo procedimiento, ¿no? Tienes que hacerte branding, que llamamos. Ser un buen liniero, si eres electricista, digamos liniero, ser un buen liniero, pues destacarte. No ser solamente un destacado silencioso, ¿no ve? Tienes que hacer bulla de lo que tú sabes hacer. Si eres un buen liniero, bueno, pues seguramente a los móviles de apoyo que siempre existen, o a los jefes que van a revisar los proyectos, supervisores, gestores, inspectores, tienes que empezar a hablarles, ¿no? Hacerte branding, hacerte conocer. De nada sirve que seas bueno, pero seas un bueno que nadie conoce.
De esa manera es probable que te tomen en cuenta y en una próxima convocatoria incluso te invitan, porque los responsables de las empresas distribuidoras quieren gente eficaz. Si ven que eres bueno, va a haber una convocatoria y te va a llamar, te va a decir, presentate, yo te voy a ayudar. Ahora, para el PER es lo propio. Hay empresas constructoras que hacen líneas de este tipo, mismo procedimiento. ¿Ya? Es ir y construir. Sin embargo, en el PER no te olvides que no vas a entrar tanto a lo que es el PER. El PER es administrativo, no es de ejecución. O sea, los proyectos de edificación rural no tienen sus cuadrillas, solamente es administrativo. Todo es externo, todos son empresas. Lo máximo que vas a hacer aquí es tal vez entrar y asegurarte una empresa constructora de línea. ¿No? Eso tú tienes que ver a cuál apuntas. Después. Aquí hay una pregunta que dice José. En el retraso de obra debido a aspectos climáticos, ¿esto también se anota en el libro de? Sí, claro que sí. Eso tiene que estar bien anotado, ¿no? El tema de derrumbes, lluvias, nevada, hasta convulsión social, porque a veces te bloquean los campesinos. A mí cuántas veces me han bloqueado, ¿no? Va y te cierran, tú no te vas, listo. Simple, o tú no entras. Es normal hoy en día, eso común se ha vuelto. Entonces, todo eso tiene que anotarse y documentarse, ¿no ve? Yo no puedo anotar en el libro de órdenes, decir, tal fecha ha nevado y listo, o ha llovido bastante. No, siempre va a haber con un respaldo. Puedo sacar fotografías, me sirve un reporte de periódico y al final son reportes del Senami, que es tentativo, ¿no? Porque son promedios que saca el Senami. Sin embargo, es un buen respaldo. Siempre, siempre el residente de obra tiene que estar sacando fotos a todo. Es un fotógrafo en el campo. A todo, porque después tiene que respaldar todo lo que ha hecho. Es importante, ¿ya? Todo se anota, se respalda. ¿Qué instituciones pueden elaborar este tipo de proyectos? Cualquiera, que sea una empresa contratista, obviamente, de líneas, ¿no? Hay requisitos, hay licitaciones donde se piden requisitos. Eso se recaba, tienes obviamente que llenar los requisitos y te presentas, ¿no? Como constructor de línea eléctrica. Erwin dice, ¿cuánto tiempo de duración tiene que tener el proyecto en lo rural? Depende del tamaño del proyecto, Erwin. Ya, un proyecto, normalmente están los proyectos por los 20 millones de bolivianos. Estoy tasando así nomás, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, vale. Eso en ejecución es un año de proyecto. Un año calendario, 365 días. Ahora, un proyecto menor, porque hay también pequeñitos, obviamente pueden durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependiendo a lo que uno está entrando. Ya, lo normal es un año. Incluso a veces se pasa. Ya, pero ese es el tiempo estimado. Es el tiempo de duración. Y aquí Grover pregunta, ¿no? Para manipular línea viva, ya sea en 10.000 o 24.900, ¿quiénes manipulan? Ya, este tipo de proyectos de electrificación rural son con línea muerta, ¿ya? Al final, el arranque donde se va a hacer la interconexión con la línea no lo hace el constructor, lo hace la empresa distribuidora que está en ese sector, ¿ya? En ningún momento el constructor interviene en línea viva, por si acaso. Todo es a línea muerta. Por eso el que va a manipular es la empresa distribuidora, concesionaria de la ciudad. Ese va a ir con su grupo, su cuadrilla y se va a conectar. Para hacer las pruebas, porque es una prueba de energización para la entrega provisional, entonces ahí se coordina. El superintendente o director de proyecto tiene que coordinar con un inspector de la empresa distribuidora, porque este proyecto se acaba de construir, ¿no ve? Hemos construido, no sé, 200 kilómetros de línea, positivo. ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién le hace mantenimiento? ¿Quién le hace operación? La empresa distribuidora. Se agarra el proyecto y se lo entregan a la empresa. Así, aquí está construido. Tú tienes que cuidar que esto funcione. A la empresa distribuidora no le ha costado nada, pero tiene que administrar la línea. Esa es su función. Así funciona, ¿no ve? Por eso les digo, es como que a pérdida, ¿no? Es ganancia social, porque el Estado ha construido, ok, listo. Pero ¿qué beneficio directo recibe? Nada. La empresa distribuidora obviamente va a poner medidores, machones, va a dar las acometidas y después va a empezar a lucrar.
cero costo, no ha invertido un peso y empieza a lucrar. Obviamente ese dinero tampoco es sustentable por el tema de mantenimiento, porque son tramos largos, ¿no? Ya en los años, eso se va a volver sustentable, pero en ese momento no es para nadie, ¿ya? Ellos manipulan. Existen, me dice José Luis, existen en Bolivia institutos técnicos institutos de formación o técnicos linieros. No, no hay, José Luis. Como instituto, no hay. Aquí en el tecnológico, a ver qué se llama esto, en el canadiense, en El Paso, en Cochabamba, sí se da la materia, sí hay una práctica leve, no es un instituto de linieros. En el puerto de Mejillones también se tiene una pequeña infraestructura, que es instituto, para los chicos que estudian ahí, obviamente. Suben postes, hay montajes, si no me equivoco, hay un pequeño transformador también. Les enseñan lo básico, pero no es una escuela de linieros, ¿no? Eso es de electricistas, técnicos electricistas. Al final, un liniero es un técnico electricista. Obviamente, como que se ha especializado, ¿no? Ahora, ¿quiénes dan aquí en Cochabamba? La empresa de Luz y Fuerza da 2 capacitaciones y certifica nivel 1 y nivel 2. Aquí en Cochabamba. En La Paz no sé cómo estará, ni en Santa Cruz les diré. Aquí en Cochabamba sí conozco. Entonces, hay esa certificación nivel 1, nivel 2. No es técnico, pero es una certificación que la empresa te da. Porque después pide el requisito, ¿no ve? El nivel 1 es un liniero. El nivel 2 es un liniero de operaciones. Ya, eso obviamente se imparte a las empresas que trabajan con la institución, pues. Yo tengo mi cuadrilla, trabajo con la institución, hay la convocatoria, yo meto a mis muchachos para que se capaciten, para que no haya accidentes después, ¿no? Ese es un procedimiento, pero externamente no hay, ¿ya? Y si hay, pues no son certificados por si acaso, ¿no? Hay una empresa aquí en Cochabamba que ha dado un curso de linieros, por ejemplo, que está muy bien, aquí en la ciudad, pero no es certificado. Es un taller de capacitación, por cierto, ¿ya? Que está bien, porque uno aprende, ¿no? Uno practica, de eso se trata. Sin embargo, el aprendizaje real siempre es en campo. Si uno va a trabajar en este campo, bueno, tiene que entrar como ayudante primero, y bueno, si uno es habiloso, menos de un mes ya está subiendo postes, que es peligroso, ¿no? De a poco eso se hace, ¿no? Así son todos los linieros. Han entrado y han empezado a mostrar su destreza y bueno, ahora son linieros nivel 1, nivel 2, ¿no? Y obviamente su ingreso salarial es un poco mayor, ¿ya? Ok, muchachos, eso es lo que queríamos hoy día hablar, conversar con ustedes sobre lo que son los proyectos de electrificación rural y sobre todo hablar un poco de línea eléctrica, ¿no? Ver lo que hemos estado haciendo. Es algo que de a poco en la empresa, en Vector, vamos a empezar a retomar. Nosotros en un futuro pensamos sí capacitar personas en temas de líneas eléctricas, es de nuestro interés, pero como les digo, va a ser capacitación inicial, ¿ya? Y eso de a poco se va a ir. Ahora nosotros para el 15 de enero estamos lanzando un curso, como es nuestra característica, de lo que es gerencia de proyectos eléctricos de electrificación rural, donde se va a tocar este tema de lo que es el residente, la cuadrilla, componentes, cantidad de materiales, replanteo de planos, el estacado, todas esas características, funciones, obligaciones del fiscal, del superintendente que me han consultado, todo eso obviamente va a ser un desglose más amplio en el curso, ¿no? Pero está dirigido a lo que es eso, gerencia y administración de proyectos de electrificación rural, ¿ya? Eso en las redes sociales ya lo van a ver publicitar y es un curso corto de 5 días. Es más administrativo, obviamente. Aquí hay una pregunta que me hace Erwin. ¿Cuánto tendría que ganar un liniero ayudante? Eso es relativo, Erwin. Eso es muy propio de los constructores, te diré. Los pagos iniciales en línea no son buenos, te diré. Un ayudante debe estar ganando lo básico, ¿no? Ahora, ya un liniero, no sabría decirte exactamente cuánto, ¿no? No hay un valor tasado. Mucho depende del contratista, ¿ya? Porque la competencia, te digo, no es pareja, ¿no ve? Hay algunos muchachos que son técnicos, que han estudiado y quieren ser linieros, está muy bien. Hay otros que son empíricos, que han aprendido y son muy buenos. Entonces, eso se va tasando muy personalmente, te diré. Un ayudante básico debe ser. Un liniero debe estar por los 3.000, 3.500 bolivianos, estimo ahorita.
No te podría dar un monto exacto. Y de eso, obviamente, puedes subir si eres, digamos, un nivel 1 o nivel 2, porque ya tienes una acreditación, que es importante. Por eso es bueno la capacitación, ¿no? Cuando uno es muy bueno en algo y no lo sabes demostrar con algún papel, lastimosamente no vale. Siempre hoy en día se ha vuelto condición mostrar un documento que diga yo sé esto, ¿no? Pero eso depende de cada uno, ¿ya? Bueno, Una chicos, consulta en esa capacidad, en ese curso que va a haber en enero, lo que le ha mencionado, ¿habrá el tema tal vez de armado de subterráneos? no, Jesús. Este proyecto, este curso que vamos a dar en enero es directamente, no es a construcción de línea, ¿no ve? Sino a todos los pormenores administrativos. Por eso es gerencia de proyectos de electrificación rural. Es decir, vamos a hablar de todos los pasos que se sigue para hacer un proyecto de electrificación rural específicamente. Y todas las funciones de los que intervienen. No hay subterráneo. Eso es, yo creo que en un futuro va a haber, Jesús, perde cuidado. Estamos trabajando en eso. Ya, listo, ingeniero. Ok, pues. ¿Listo, chicos? Ingeniero, buenas noches. Una Ingeniero. pregunta. Sí. Adelante. Ingeniero, en la parte del diseño de la línea, Sí. ¿es permitido trazar la línea por lugares donde no hay camino para llegar a la zona beneficiaria? O sea, trazar el diseño por ahí. Sí, Jairo, en rural sí, es permitido. Obviamente tienes que prever cuando estás cruzando propiedades, ¿no ve? Sembradíos, algunas casas pequeñas, digamos, que sabe ver en los cerros. Eso hay que considerar. Sí es permitido. De eso se trata la electrificación rural. Es línea recta. Es una línea económica. Pero ojo, no por eso voy a cruzar por los sembradíos, digamos. Si hay sembradíos que ya están trabajados, tengo que procurar no entrar ahí, porque va a haber afectación. ¿No ve? Entonces, pero después, si no, es un cerro nomás, no hay nada, pues me cruzo. No hay ningún problema. De eso se trata. En este caso, en el bosque sería. Puedes cruzar, pero el problema del bosque, por ejemplo, es el tema de la tala, ¿no ve? Por temas ambientales, tú no puedes talar, hacer brechar el poste porque quieres, necesitas permisos ambientales. La empresa constructora, a veces en el replanteo, porque el diseño original ha planteado cruzar un bosquecillo, por ejemplo, entonces la empresa constructora tiene que hacer las gestiones administrativas para los permisos. Es importante eso. Eso es una manera, porque no puedes ir y cortar árboles porque quieres. Hoy en día ya no se puede, así sea lejos. Y otra opción que se toma en el campo, porque ese trámite dura y cuesta, es hablar con las comunidades que son propietarias de esos bosquecillos. En el campo todos los árboles tienen dueño, así, textual. Entonces se habla con esas comunidades y ellos lo talan de propio derecho, ¿no ve? Porque es de ellos. Si quieren lo cortan, pues es de ellos. Es la única manera. Entonces, ellos han cortado, tiene un costo, obviamente, no te lo cortan porque sí. Pues lo cortan, lo talan, tú pasas con tu línea, tú no has hecho nada, tú has cruzado con la línea. ¿No ve? Ahora bien, el diseñador, cuando está preveyendo esto, tiene que prever ese tipo de factores, por si acaso. Debería consultar antes de cruzar un bosquecillo. Procurar evitar, porque siempre es un problema que aparece. Ahora, si no se puede evitar, obviamente tiene que hacer la coordinación previa al diseñador, porque el diseñador también, el proyectista, camina todo eso también, inicial. Pues ahí debería estar estipulado la coordinación, si se ha hecho con alguien, o recomendaciones necesarias, ¿ya? Hay una pregunta que... Ingeniero, Una consulta. Sí, adelante. Para hacer, digamos, las líneas, ¿en qué aspecto hay que tener más cuidado? ¿En plantado de postes o en revestimiento o tendido de líneas para no tener así accidentes, así? O sea, hay que tener más prioridad con qué... Ya, Renber. Obviamente el soporte es importante, el poste es bien importante. Donde más problemas se tiene es en el tema de la postación. La excavación es adecuada, ¿no? Eso tiene que ser importante. El tendido de líneas y conductores, obviamente hay que cuidar que el conductor no se arrastre en el piso, no se haga coscoja y esas cositas, ¿no? Que hay que cuidar, o sea, que no se maltrate el conductor. En teoría, el conductor no debería tocar el piso. Todo esto debería correr en carrocinas. En la práctica sabemos que es a veces complicado hacer eso. O sea, la realidad tampoco me voy a inventar. Pero sin embargo, yo diría que lo más importante es el plantado apisonado del poste adecuadamente. Porque vemos líneas construidas bien bonitas, tan terminadas,
pasas después de un año y ves postes inclinados, cabeceados. Y eso es porque han hecho un mal procedimiento, ¿no ve? Plantado de postes es básico, porque es el soporte de todo el resto. Ya, eso es importante. Gracias. Ya, pues. Ingeniero, Sí, perdón, dígame. espero no molestarle mucho la pregunta. No, no, Mi dele. nombre es Fidel Calizay. Y el tema que hemos abordado es muy interesante, ¿no? Y lo que quiero que quisiera tal vez de alguna manera para ver de todo lo que usted ha explicado, Sí, no sé si de alguna manera un plano nos podría proporcionar en AutoCAD y así podemos ver tal vez toda la explicación que nos hizo. Muy interesante, ¿no? Yo estoy muy interesado. Y mira, y que a veces no vemos el plano y no podemos identificar, ¿no? Las tensiones de alimentación que van, más o menos la distribución. No sé si de esa manera nos podría proporcionar el ingeniero. Se le agradecería más que todo a mi persona porque es muy interesante sí. el tema, ¿no? Los cursos que estamos abordando. Gracias, ingeniero. Y ya, Fidel. Fidel, ese tema del replanteo que tú me estás planteando se ve en el curso, porque es parte de la función del residente, del supervisor e incluso del fiscal y superintendente, ¿no? El replanteo es bien importante, porque se determina el trazo adecuado y el costo. Pero eso lo vemos en el curso, no se les entrega un plano. Yo tengo planos, efectivamente, de trabajos que se han hecho, pero son de propiedad, ¿no veo? O sea, no puedo entregarles un plano porque sí, porque es de un diseño, o sea, eso sí lo vemos en el curso, lo tocamos en el video, les explico. Pero entregarles un plano, mil disculpas, no voy a poder porque es un poco limitativo eso para mí, ¿ya? Sin embargo, en el curso, una próxima oportunidad, podemos tocar el tema del replanteo y aquí en pantalla muestro el plano y obviamente les explico perfectamente, ¿ya? Eso no pierdan cuidado, voy a preparar más bien esa opción para mostrar cómo replanteamos normalmente en terreno, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. Listo, pues. Aquí me dice Juan, supongo, ¿a cuántos vanos se le puede colocar un transformador y de cuántos kilovoltios? No hay vanos para eso, Juan. El transformador colocas en un centro poblado. Eso es, ¿no ve? O sea, no es, digamos, tengo 200, no ve, tengo 1 kilómetro de línea. A los 500 metros no hay una comunidad, no hay un pueblo, ¿no ve? Entonces, ahí no voy a colocar un transformador, me voy a ir hasta el pueblo, hasta la comunidad. Ese es el criterio. Ahora, yo asumo que tú me estás indicando a cuántos vanos por el tema de la caída de tensión, ¿no ve? Eso yo pienso que es. Cuando llevas línea de media tensión, tu caída se hace bien chiquita de tensión. Por eso llevas línea de media tensión, porque es transporte. En este caso, la distribución es transporte de energía también. ¿No ven? Entonces, tramos largos puedes llevar tranquilamente y colocar un transformador. Obviamente, esto se va a calcular en el proyecto inicial. Eso como empresa constructora no lo haces, pues. Eso ya está planteado, ¿no? Entonces, cuando la consultora agarra el proyecto de diseño, el proyectista agarra, tiene que prever eso, porque eso determina el calibre del conductor. Yo podría llevarte 100 kilómetros de conductor número 4, ¿no ven? En aluminio, pero puedo tener caídas, porque las cargas a los extremos pueden ser largas, hartas. Es decir, puedo tener un gran pueblo al final, y eso ¿qué va a hacer? Va a tener una caída de tensión, y va a hacer que mi transformador no dé un buen suministro, ¿no? Va a ser como se va a prender a apagar. Eso se calcula en el diseño. Eso no lo hacemos normalmente nosotros, eso lo hace la consultora, que ha hecho inicialmente, hace 3 años atrás. Y de acuerdo al cálculo matemático que se hace, determinas el calibre del conductor. En el replanteo a veces te encuentras con eso, sectores que ves que es muy largo a simple vista y ves que no te va a dar, o ha aumentado la población y a veces se cambia el conductor de un número 2 o digamos número 4, ya no se usa casi el 4, digamos de un 4 a 2 o del 2 al 1C. Eso ya es un poco a criterio, ¿no? Así funciona. Ok, chicos. ¿Alguna consulta, pregunta más, tal vez para terminar? Una pregunta, ingeniero. En un Vale. proyecto de electrificación rural, Sí. para que el proyecto sea factible, ¿como cuánto deben ser como mínimo la cantidad de familia de la zona beneficiaria? Y ya. No hay una cantidad, te diré, Roberto. O sea, es un proyecto, siempre va a ser a pérdida económica. La ganancia es social, simple.
O sea, no hay un retorno de inversión aquí. Se construye y ese dinero pues va a tardar mucho en retornar. No te olvides que la línea construimos para 20 años, ni en 20 años a veces se recupera, ¿no? Obviamente las comunidades ya van a crecer y la que es beneficiaria siempre de alguna manera a largo plazo es la empresa distribuidora. Pero no hay, o sea, llegamos a lugares donde te encuentras 100 familias y en el próximo tramo llegas a una pequeña comunidad donde hay 5 familias que están en el tramo, por ejemplo. O sea, no hay una cantidad. Sí, en el proyecto original, el proyectista, la consultora que ha hecho el proyecto, hace un estudio socioeconómico, sí, pero no lo hace en el plan de recuperación de dinero, sino lo hace a través, como un plan de proyección, es decir, esta comunidad, no sé, tiene digamos, ganado, ovejas, siembra, y hace una proyección, si les doy luz, ¿cuánto va a crecer la comunidad? O sea, como beneficio para ellos, no hacia el proyecto. Ya no hay ese estudio formal de cuánto va a retornar en este tipo de proyecto en particular. Ojo, ¿ah? ¿Ya, chicos? Ok, muchachos. Con esto terminamos el día de hoy. Espero que haya resuelto algunas preguntas, dudas que tengan. Este video lo vamos a subir a YouTube. Les vamos a pasar el enlace, muchachos, si lo quieren volver a ver. Y bueno, nos vamos a encontrar, yo creo, de aquí a 15 días con otro tema particular. Les vuelvo a repetir. Estamos a su disposición, muchachos, colegas. Si tienen algún tema en particular, pásenlo al grupo de WhatsApp. Para eso es el grupo de WhatsApp. Digan, yo quiero, a ver, no entiendo esto o quiero que me expliquen este tema en particular. Todo relacionado a lo que es electricidad, ¿no ve? Alta, media, baja, subestaciones, automatismo. Estamos a su disposición, chicos. No hay ningún problema. Va a haber respuestas. Ténganlo por seguro, ¿ya? Ok, muchachos, eso es todo. Gracias por asistir al webinar. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, muchachos. Chao.